Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Qué bella es la iglesia, con los hombres más bellos y las mujeres más bellas y los nenes más bellos y todo el mundo es bello aquí. Gloria a Dios, mira qué bello es Héctor. ¿Ah? Y Karina, bella. Sí, pues ¿quién los parió? Pues mamá es bella también. Así que todos somos hermosos, preciosos. Porque es que Dios no hace cosas feas. ¿Sabes? Yo no sé cómo hay gente que dice, mira que fulano. No. Fulano es diferente. Eso es todo. Pero es bello igual. O sea, no todos podemos ser iguales. Así que estamos contentos. Seguimos con la segunda parte. Tuvimos la introducción. Luego el miércoles pasado la primera parte y hoy nos toca la segunda parte. Y el miércoles pasado hablamos de qué? Del altar de bronce. Y hoy nos toca la fuente de bronce. Y todo es bello. Está en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Y dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, di conmigo agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Di conmigo, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Si eso estuviera pasando hoy, qué muchos muertos habrían. Empezó bien la clase, ¿verdad? Si no fuera por Jesucristo, la iglesia estuviera llena de muertos. ¿El agua se usa para qué? Para lavar. Y es un tipo de limpieza. Y el problema con la iglesia de hoy es que no entiende tres pepinos de esto. Y la gente en la iglesia han confundido, la clase va a estar bien buena, créeme. Han confundido la gracia con ser graciosos. Y entonces, la gracia ha estado mal enseñada o mal aprendida. Y hablamos de gracia y algunas personas piensan que la gracia es libertad para andar sucio. ¿Por qué Dios mandó a construir una fuente de bronce? ¿Cuál era la razón? ¿Qué significa? La fuente de bronce significa que tenemos que vivir como limpios. Para eso era la fuente. Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, cuyas dimensiones no nos han sido dadas, está situada entre el altar de bronce y el tabernáculo. No servía para ofrecer sacrificios, sino para lavarse en ella. Lo que Aarón y sus hijos debían hacer cada vez que entraban al altar para ofrecer un sacrificio. En Juan capítulo 13, el Señor mismo nos muestra el significado de la fuente de bronce. Al celebrar la última cena con sus discípulos, Él
se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de ellos. Pedro no quería que lo hiciese con él, pero Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Para aquel que tiene todo el cuerpo lavado, es decir, que ha pasado por un nuevo nacimiento a la conversión, no es necesario repetir lo que ha sido cumplido una vez, porque eso es para siempre. Pero ocurre demasiado a menudo que el creyente, a causa de la carne que está aún en él, ha pecado, ha manchado sus pies en el camino. Entonces pienso que esto debe ser un ejercicio constante de nosotros los cristianos. Tito capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la regeneración en el Espíritu Santo. No se trata de ser convertido de nuevo, sino de que sus pies sean lavados. El Señor muestra por medio de la palabra en qué se ha fallado. Luego es preciso confesar su falta a Dios y que por ese pecado Cristo murió. Y entonces la Biblia dice, mira, el pecado avergüenza. Y eso está escrito en Génesis. Dios se paseaba por el jardín y preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó: tuve miedo y me escondí. Entonces, lo que a veces la gente convertida, yo le estoy hablando ya convertido, no le voy a hablar a las personas que no se han convertido. Esta clase es para convertidos. Y el problema es que cuando pecamos, el pecado trae vergüenza. Boom, ya. Te levantas al otro día por la mañana y no te atreves a leer la Biblia, ni orar, porque te sientes desprovisto, te sientes lejos y te sientes avergonzado. Entonces, la trampa del diablo, el diablo es astuto y más inteligente de lo que mucha gente piensa y cree. La trampa del diablo es que provoca vergüenza. ¿Para qué? Para que no te arrepientas. Pero la Biblia dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. Pero el que oculta su pecado, ¿qué? No prosperará. Y entonces hay gente que no prospera porque viven ocultando su pecado. Mira, hay gente en ministerio en pecado. Hay gente sirviendo en las iglesias en pecado. Pero siguen sirviendo, siguen ministrando. Hay pastores predicando el evangelio en pecado, pero siguen predicando. Hay un salmo que para pelos de los 150 son, ¿verdad? De los 150 salmos hay uno que para pelos y es el Salmo 32. El Salmo de David, después que vivió un año ocultando su pecado con Betsabé, y escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, si logramos entender que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no es que voy a pecar para arrepentirme, no, es que pecamos porque somos seres humanos.
Pero lo mejor, lo más sabio, lo que podemos hacer es levantar las manos, arrepentirnos, no solamente decir I'm sorry, no, arrepentirnos y alcanzar misericordia. Entonces, yo sé que la iglesia dicen que es un hospital. Yo pienso que la iglesia es un ejército. Y en el ejército está la Cruz Roja, está el hospitalillo. Y yo pienso que la gente viene a la iglesia enferma, pero Dios los sana, les da una espada, los pone a guerrear en el reino, pero tú no puedes venir a la iglesia y estar 5 años en el hospital. Porque la iglesia es un hospital, la iglesia no es un hospital, la iglesia es un ejército. Ahora la iglesia se ha convertido en el único ejército que mata a sus heridos. Y entonces, lo que te quiero decir es que nos ensuciamos en el camino. Y Jesucristo, cuando le lavó los pies a los apóstoles, lo que les estaba diciendo es: sé que son humanos, sé que en el caminar se ensucian. Pues hay que lavarse. El sacerdote Aarón, Eliezer, el sumo sacerdote, no podía entrar a hacer sacrificio sin lavarse. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos ministrar sucios? Vivir una vida cristiana sucios. Y todos sabemos aquí lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, nos escudamos detrás de la gracia. Más en serio. El año que viene voy a comenzar un discipulado sobre la gracia. Y vamos a aprender lo que es la verdadera gracia. ¿Sabes? Y quiero, por favor, que te quites de la mente que la gracia es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es poder para no hacerlo. Y entonces vivimos en la gracia y queremos tomar ventaja de eso, pero es todo lo contrario. Mira, coge 3 minutos, 3 minutitos, para darte ejemplos de gracia. El Viejo Testamento, la ley, dice que si tú tienes relaciones sexuales estando casado con otra persona que no es tu cónyuge, eso se llama ¿qué? Adulterio. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Tú sabes lo que dice la gracia? Jesús dijo, dice la ley, y repitió lo que yo acabo de decir. O yo repetí lo que él dijo. Pero yo os digo que si alguien piensa en su corazón hacerlo, ya adulteró. Entonces, la ley te dice, acuéstate con otra persona y adulteraste. La gracia te dice, piensa en hacerlo y ya está frito. Ya pecaste. Ahora, te pregunto, de verdad, te pregunto, ¿qué exige más, lo primero o lo segundo? Pues lo segundo. Entonces, vamos a hablar de chavo. Llegó este joven donde Jesús y le dije, maestro, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Y Jesús le contestó con la ley. Cumple todos los mandamientos de Moisés. Y que él dijo, todos los he cumplido desde mi juventud. Y él le aplicó la gracia. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué él hizo? Pues se fue. Ahora, ¿qué exige más?
Te voy a dar otro ejemplo, Héctor. Zaqueo. Jesús llegó a casa de Zaqueo. Escucha. El fariseo, ¿cuánto dio? Nada. Se fue. Porque en la ley la gente camina con los codos. Por eso en las iglesias que se predica ley, son iglesias que no son prósperas. La gente en la ley no cree ni en el diezmo. La gente viene y no diezma. Y disfruta de todo lo que los otros disfrutan, pero no diezman. Pues tienen mente de ley. Pues entonces Jesús fue a casa de Zaqueo. Gracias, llegó Jesús. Inmediatamente entró, Zaqueo le dijo: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si a alguien le robé algo, se lo voy a devolver 4 veces. Gracias. Entonces, te puedo dar ejemplos hasta mañana a la misma hora de cómo la gracia exige más que la ley. La ley dice, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dice la gracia? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por los que te ultrajan. Si te piden cargar sobre una milla, no, llévala 2. Si te piden la capa, dale también la túnica. Y si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Entonces, la gente piensa que vivir en la gracia es un mamey. Vivir en la gracia, para vivir en la gracia hay que estar limpio. Hay que lavarse todos los días. Ahora, la diferencia de la gracia es que en la ley lo tenías que hacer tú. En la gracia lo hace Cristo en ti. Entonces, hay gente en la iglesia que se tienen que lavar la boca. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para edificar a los que oyen. Entonces, hay personas en la iglesia que se tienen que lavar la boca, literal. Y no solamente las palabras que dicen, el tono que usan. Como ofenden. Jesús, en 33 años en la tierra, nunca ofendió a ningún ser humano. Nunca ofendió a nadie. Y se enredó con los fariseos de tú a tú. Tú puedes discrepar, pero tú no tienes que ofender. Entonces, tenemos un problema, que es que queremos vivir como cristianos, pero sucios. Ok, $100 por un amén. Pues yo te lo advertí. Si yo te advierto alto, crees, pues que yo estudié esto antes de venir aquí. Yo sé, porque es que te coge y te pone a pensar. Entonces, ¿sabes? ¿Somos o no somos cristianos? Mira, mi esposa y yo tuvimos una situación este fin de semana con alguien. Tuvimos un asunto difícil de manejar. Porque una persona fue negligente. No le cabe otra palabra que no sea, fue negligencia. Y por esa negligencia la pasamos difícil. Fue algo difícil. Difícil. Y nosotros teníamos todo el derecho
de descargarle a esa persona, decirle de todo. Y entonces, mira cómo son los procesos. Los procesos cristianos son así. Antes, yo le hubiera dicho, antes yo le hubiera dado. Esa persona lo hubiera agredido. Pero yo me convertí. Cuando me convertí, yo entendí que yo no podía darle. Y yo entendí que yo no podía insultarlo y decirle del mal que iba a morir. Pero yo decía en mi mente, si este me hubiera hecho eso antes, porque todavía eso estaba vivo en mí. Y sigues un proceso de limpieza. John Wesley lo llama la segunda obra de santificación. ¿Ok? Y Dios te sigue limpiando y te sigue limpiando y te sigue limpiando. ¿Ok? Llegó un momento en mi vida madura de cristiano que yo en todo derecho me sentaba con esa persona y le decía, usted incumplió en esto, en esto y en esto y nos causó esto. Y usted tiene que responder por eso. ¿Eso está mal o está bien? Eso está bien, ¿cierto? Pues ya ni eso hacemos. ¿Sabes? Llega un momento que ya ni eso tú haces. Llega un momento que cuando tú miras a esa persona en desventaja, porque está en desventaja porque incumplió, porque no hizo lo que tenía que hacer, lo único que tú sientes por esa persona es misericordia. Ya tú no le restregas en la cara lo que hizo mal. Ya tú ni se lo mencionas. Ya tú, sabiendo que lo hizo mal, ni siquiera se lo dices. Porque ya el corazón está limpio. Tú no necesitas eso. Ya no es necesario. Porque lo que tú sientes ahora es compasión por esa persona que te falló. Y yo pienso que hay un proceso de limpieza en el cristiano, que es un proceso que no es estático, que es movimiento. Pienso que algunas personas que están escuchando esto deben pensar dónde yo estoy y dónde Dios me quiere. Ahora habló de eso esta madrugada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces yo confronto a esta persona que está mal, sabiendo que la voy a hacer sentir peor que lo que ya se siente. Pues yo sé que eso no es bueno. Pues yo sé que lo bueno es, estamos bien, tranquilo. Pero pastor, vamos a resolver. No hay problema. Pero mire, hay que hablar. Vamos a resolver esto ya juntos. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que ciertamente tú estás frente a la fuente de bronce. Porque ese ánimo de no existe. Él se lo llevó, Él lo limpió, Él lo arrancó, Él lo quitó de ti. Ya no lo necesitas. Ya no necesitas tener la razón. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, vamos a la novilla roja. Débora, te va a gustar la novilla roja, Débora. Débora me hizo 20 preguntas esta mañana, bendito, pero el día fue complicado, pero te las voy a contestar, Ella está metida en Éxodo de cabeza y entonces yo creo que esa hora de la madrugada es que ella está como leyendo la Biblia, porque te estoy hablando de que me escribe, pero ya yo estoy despierto hace rato. Cuando ella me escribe, ya yo, bendito. Y yo sé que esto le va a gustar a ella. Y espero que lo entiendas. Y te lo voy a leer completo. Números, capítulo 19. Son 22 versos. Aguanta presión. Y voy a ir despacio. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Sobre el inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Páralo ahí, vete al 14, páralo ahí. Mire, hermano, cuando yo leí esto, se me pararon los pelos. Imagínese una persona impura que llega al tabernáculo. ¿Qué pasa con el tabernáculo? Diga, ¿qué pasa con el tabernáculo? Se contamina. Y entonces,
llegamos al culto y queremos que el Espíritu Santo se mueva. Y queremos que el Espíritu Santo sane los enfermos. Y queremos que la gente que llega se conviertan. Y queremos que Dios haga milagros. Y queremos que sea una adoración gloriosa. Y queremos tantas cosas, pero no entendemos que algunos de nosotros entramos por esa puerta y contaminamos lo de Dios. Y nos preguntamos por qué ya Dios no se mueve como en la iglesia primitiva. ¿Y por qué ya Dios no hace esto ni hace lo otro? Y siempre estamos como preguntándonos cosas porque no entendemos de qué se trata esto. Entonces, ¿cómo es posible que una persona impura contamine el tabernáculo? Pues lo dice la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros contaminando el culto? ¿Estamos impidiendo lo que Dios quiere hacer? ¿Ah? Piensa. Ok. 500 por un amén. 500. 100 no. 500. ¿Alguien puede decir amén? Alberto. ¿Alguien puede decir amén? Dilo con los dedos. ¿Sabe? Cuando llegamos a la casa, ¿cómo llegamos? No sé. Vamos a olvidarnos cómo llegamos, porque a lo mejor llegamos más sucios que... Pero no importa. Pero cuando llegamos con un corazón contrito y arrepentido. Llegamos a exponernos a la presencia de Dios tal y como somos para que Dios nos limpie. O simplemente llegamos y... Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Ay. Hay buenas noticias, hay buenas noticias.
Una vez que rescatado la voz y sus pies, puede tener parte con el Señor, es decir, gozar de la comunión con Él. Regresé a la última cena. En efecto, cuando un creyente ha faltado, la comunión con el Señor se interrumpe. No hay más gozo ni gusto por la palabra. La salvación no se pierde. La vida eterna está siempre allí. Pero hay una nube. Es necesario pues volver al Señor, confesarle la falta, discernir sus causas, juzgándose a uno mismo, recordar la eficacia de sus sacrificios, y entonces cuando uno es restaurado. Pero recordemos siempre que todos los recursos están a nuestra disposición para no ceder al pecado, tal como le escribe el apóstol Juan. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que ahorita lo dije de memoria. Mira, hay dos cosas. Estas cosas os escribo, hijitos míos, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno pecare. Ok, entonces, no podemos ir a lo segundo habiendo lo primero. Ok, no podemos tener en la conciencia pecar y arrepentirnos. Tenemos que tener presente que es para ¿qué? No pecar. Lo primero es no pecar. Si pecares, pues abogado tenemos. Pero no podemos ir a lo segundo cuando existe lo primero. Porque la Biblia dice que si alguno es tentado, no es tentado por Dios, porque Dios no puede ser ¿qué? No puede ser tentado, sino que por tu propia concupiscencia. Pero Dios siempre te da la salida. Siempre hay una salida. ¿Sabe? El que peca es porque no vio la salida. Porque Dios siempre te va a dar la salida para que no peques. Pero si pecas, entonces el Espíritu Santo es el que te redarguye y es el que te dice, no lo hagas. Cuando nosotros pecamos, mire hermano, ¿usted sabe cuántas señales te da Dios antes de que tú peques? ¿Quiénes vienen el domingo? El domingo yo voy a complementar esto con un tronco de mensaje que se titula Las trampas del enemigo. Y está difícil al principio, pero después te voy a dar la solución. Se puede vivir una vida sin pecado. ¿Sabe? Todos fallamos. Pero se puede vivir una vida, vamos a parafrasearlo, una vida agradable a Dios, evitando en lo más posible el pecado. Sí, por supuesto. ¿Para qué vivir pecando si podemos vivir sin hacerlo? Es importante realizar que cada día ese juicio de nosotros mismos y ese lavamiento de los pies, pero así como los sacerdotes debían hacerlo antes de entrar en el santuario o antes de acercarse al altar, es particularmente importante que lo hagamos, cada uno para sí, antes del culto y antes de tomar parte en la Santa Cena. Y todos los primeros domingos, este domingo próximo tenemos Santa Cena. Y lo leemos. Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En el versículo se nos revela que cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable respecto del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero no se agrega que a causa de la mancha del camino sea menester para abstenerse de la cena. Al contrario, se añade, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. Hay mucha gente prefiere no participar de la cena del Señor, pero es que puedes participar de la cena, pero tienes que examinarte a ti mismo y encuentras una falta en ti, pues pide perdón. Ahora, el que practica el pecado, ya eso es otra cosa. Yo estoy hablando de errar, de pecar. Hay personas que viven en un estado pecaminoso. A eso no es que yo le estoy hablando. Descuidar el diario juicio a nosotros mismos y participar de la cena en tal estado nos expone al juicio del Señor. Así muchos en Corinto estaban débiles, enfermos, incluso dormían, es decir, estaban muertos. Pero vemos en ello una enseñanza también moral. Pues si dejamos de enjuiciarnos a nosotros mismos y tomamos la cena con ligereza, abstenerse en tal vez aún más grave. Estaremos espiritualmente débiles o enfermos. Una voz enferma se aparta del rebaño o incluso seremos vencidos por el sueño espiritual. Efesios 5:14, ¿qué dice? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tal es el caso, cuán importante es despertarse, levantarse de los muertos para reencontrar la luz de la faz de Jesucristo. La fuente de bronce había sido hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ello configura una doble enseñanza. Los espejos nos hablan de la palabra de Dios, la cual pone en evidencia nuestras faltas, la suciedad de nuestros pies. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y número 2, las mujeres que se allegaban al tabernáculo de reunión con aquellos que buscaban a Jehová tenían un corazón dispuesto para él. Como gozaban de su presencia, les fue fácil abandonar gozosamente por el Señor lo que precedentemente era objeto de vanidad. Y terminamos con Éxodo 33:7 que dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y esto me rompió el corazón. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
¿qué importancia tiene la fuente de bronce? El miércoles pasado hablamos del altar de bronce. Y es bueno sentirse perdonado. Es bueno saber que Cristo murió por nuestros pecados. Es bueno saber que su sangre nos redimió. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad que no queremos asumir. ¿Por qué te digo esto? Porque esta semana, para nosotros los pastores, ha sido la semana de las sorpresas. Adulterios, pornografía, mentiras y otras cosas más dentro de la iglesia. Personas que llevan años en el evangelio. Y yo digo, no entiendo. Qué bueno que Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, qué bueno, nos gozamos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Él nos limpió, pero nosotros tenemos que mantenernos limpios. Y sabemos que la sangre limpia, pero el agua también. Y cuando Jesús hizo su primer milagro, ¿dónde fue? En una boda. ¿La boda de dónde? De Caná de Galilea. Y una de las cosas, cuando tú estudias ese pasaje, una de las cosas interesantes es que los fariseos tenían un ritual de purificación, ¿cierto? ¿Ok? Dada por Moisés. Pero la pregunta, ¿cómo estaban las tinajas? ¿Cómo le encontró las tinajas? Vacías. Y él las mandó a llenar. Y entonces, tengo que preguntar, ¿cómo está nuestra tinaja? Se suponía que en aquel lugar las tinajas estuvieran llenas de agua. Y Jesús las encontró vacías y tuvo que mandarlas a llenar. ¿Dónde estaba el ritual de la purificación en ese lugar? ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a entender que nosotros tenemos que vivir una vida pura y santa, que la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Entonces, nos convertimos y Dios nos exhorta y nos aconseja a alejarnos del pecado, a vivir lejos del pecado. Mire, mi hermano, cuando yo le digo a usted que nosotros, cuando yo le digo a usted que yo no soy religioso, no se equivoque. No se equivoque. O sea, yo no le estoy diciendo a usted yo no soy religioso para que usted vaya a jaltarse de ron y de droga y de pornografía y de basura, o a vivir una vida como vive la gente del mundo.
No cite mis palabras por ahí. Dice, no, que en nuestra iglesia nosotros no somos religiosos. ¡Ey! Yo estoy hablando de que no somos legalistas, de que no vivimos en la ley. Pero yo te estoy diciendo bien claro que vivir en la gracia cuesta. Así que no se vaya a equivocar, porque esta iglesia no es una iglesia libertina. No se equivoque. Lo que pasa es que hay pecados y hay pecados. Y desde aquí yo no estoy señalando el pecado de nadie. Pero la Biblia nos manda, nos exige vivir una vida agradable a Dios. No contristéis al Espíritu. Sí. Tienes una cara, ponte de pie y sonríe. Ponte sobre tus pies y dale una sonrisa al Señor. En el altar de bronce se hacía el sacrificio por el pecado del pueblo. Pero en la fuente de bronce se usaba el agua para limpiar, para limpiarnos. Pídele a Dios, pídele a Dios. Ahora cuando hagamos esta oración de corazón, de lo más profundo de tu corazón, que quieres ser limpio, pídele que te limpie, no solamente con su sangre, porque Él te limpió de tus pecados, pero en el caminar diario te ensucias. Que te lave con el agua del altar de bronce. ¿Estamos ready? Ahora repite conmigo. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y lávame con el agua. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco. Hoy yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.